Y es el momento ya de dar comienzo al primer bloque temático de la jornada, donde vamos a tratar un aspecto que, si bien ya era de rabiosa actualidad y de extrema importancia para los músicos y artistas en los últimos años, pues actualmente y tras la pandemia, el confinamiento que todos hemos sufrido, pues ha cobrado una mayor importancia. Ese título de ese primer bloque es el siguiente: Música y tecnología, el futuro es ahora. Hola a todos, ¿se me oye bien? Pues bueno, primero muchas gracias por invitarme, Óscar. Estoy muy contenta de estar aquí porque es verdad que el mundo de las nuevas tecnologías es algo que para muchos músicos es nuevo, pero sobre todo creo que para, bueno, por lo menos cuando yo estudiaba música clásica no se hablaba tanto y creo que hay un mundo entero nuevo en el que se necesitan músicos. Así que lo que voy a hacer es, voy a contar muy poquito mi historia, ya os lo han contado un poco por qué estoy aquí, y pinceladas de cosas, tecnologías nuevas, sobre todo tecnologías inmersivas, que es de lo que yo sé más, simplemente para que veáis todas las opciones que hay. Yo estudié música clásica primero, de hecho está aquí mi profe de piano de cuando era pequeñita, y bueno, cuando fui a Guildhall, fui a Berklee, y siempre pues yo quería improvisar, siempre he querido, como he tenido mucha curiosidad por hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, el primer boom que tuve fue con el flamenco, que la primera vez que lo escuché fue como una pasión brutal y estuve mucho tiempo metida en este mundo. Hice giras, hice el álbum, y después mi otro momento grande fue cuando vi las primeras gafas de realidad virtual. Esas son Magic Leap, pero bueno, hay muchas, y fui a una charla, lo vi, la realidad virtual, y dije, ¿esto qué es? O sea, esto creo que va a cambiar el mundo, y ya empecé como a investigar y conocí a gente que se dedica a hacer contenidos inmersivos, a videojuegos, contenidos para marcas, y hicimos ese videojuego, que fue el primer videojuego de PlayStation con VR, que ha ganado un montón de premios, y ya montamos un estudio que se llama Myth, y entonces hacemos bandas sonoras, hacemos también publicidad, hacemos series, pero sobre todo lo que más nos gusta y de lo que nos especializamos es contenidos de realidad virtual, ¿vale? Entonces, estos son como, así rápidamente, las nuevas tecnologías que hay. Algunas os sonarán más, otras menos. Por ejemplo, la realidad aumentada, todos ya más o menos en el móvil lo tenemos, pero pues los MetaHumans es algo como más nuevo. No me da tiempo a explicar todas, pero bueno, para que veáis que en todas hay una aplicación para la música, ya sea para tú hacer música ad hoc, para tú como artista expresarte, para tus contratos. O sea, hay múltiples usos. A ver. Ay. Es que va con un poco, como estoy tan impaciente, le doy dos seguidas. Entonces, lo voy a explicar como en dos ramas. Por un lado, los intérpretes, hay un montón de posibilidades de hacer conciertos de una manera diferente. Esto ya estaba pasando, pero con la pandemia ha habido como un boom y entonces se ha acelerado todo muchísimo, tanto en inversión como en usuarios, como en venta de gafas. Entonces, como intérprete, ahora os voy a poner varios ejemplos de conciertos que se están haciendo pues en redes sociales en VR, volumetría, que es como un poco hologramas, pero el siguiente nivel. El metaverso, que es un concepto muy importante del que está hablando todo el mundo. Los avatares, que esto seguro que sí que sabéis lo que es como tu doble en el mundo virtual, ¿no? Y después también, ya no solo como artista, sino si tú eres compositor o productor, pues hay todas estas experiencias inmersivas, que hay algunas que son videojuegos, hay algunas que son redes sociales, y luego todas las marcas y toda la publicidad que ahora está en URL, por decirlo de alguna manera, todo va a estar en el mundo virtual, porque se está creando un mundo que lo llaman como el gemelo digital, que es como todo lo que pasa aquí va a pasar de otra manera, pero en el mundo virtual. Y bueno, los NFTs, que lo explicaré después. Rápidamente, tecnologías, se dice realidad mixta, es realidad aumentada, que es esta de aquí, que es bueno, el juego de los Pokémon, que todo el mundo sabe cómo es. Es una base. Sobre la realidad se proyectan contenidos, ¿vale? Pero no se mezclan con la realidad. Estos contenidos a veces están en el espacio colocados, como el Pokémon, ¿no? Estaba en ese sitio. Todo esto, el contenido puede ser un muñeco así, puede ser un vídeo, puede ser un concierto, cualquier cosa se puede colocar en el espacio. Después, la realidad virtual, que es con gafas, que esto sí que es totalmente inmersivo. No, seguro que lo habéis probado, lo habéis visto en algún centro comercial, cada vez es más como mainstream, pero bueno, que tú te pones las gafas y todo lo que ves, todo tu entorno, es otro mundo. Es pura fantasía. Ahí no hay límites y no ves nada de lo que está pasando fuera.
Y la realidad mixta, ese es un pequeño ejemplo que es como la realidad aumentada, al final se mezclarán, pero tú ves el mundo real, pero ves cosas que son como capas que están encima, pero interactúan con tu entorno. Por ejemplo, si yo tengo un Mickey Mouse pues que va bajando por ahí cuando hay sillas, cuando hay una silla, lo que se llama oclusión, es que la cámara de las gafas sabe que hay una silla, él va a pasar por detrás, reconoce las luces y puedes interactuar, que esto es muy maravilloso porque tú puedes coger objetos. Entonces, de hecho, ya hay instrumentos musicales, hay mesas de DJ que es todo digital, entonces tú te metes en un entorno virtual y todo lo que tocas físicamente lo controlas en este mundo virtual. O sea, que no son solo capas que tú ves, sino que es interactivo, que eso es lo que lo hace realmente interesante. Esto lo voy a poner muy rápido son capaces de para que veáis que tengo las gafas y todos los contenidos que tú ves delante de para ti. tener más información de un ¿Vale? solo vistazo. Las gafas en apariencia... No voy a hacer publicidad de ninguna marca, pero bueno, para que veáis que son muchas marcas grandes, sobre todo Facebook, que se han metido en esto a tope y esto dentro de nada va a ser el nuevo Internet. Esto es una frase de Mark Zuckerberg, que es como, hasta ahora veíamos los contenidos pues es relacionado con la música, es sobre todo vídeo y audio, pero viviremos dentro de ellos. O sea, ya no veremos cosas planas, sino que todo estará en volumen alrededor de nosotros. Esto es el ejemplo más claro del metaverso. El metaverso es un entorno virtual que recrea el mundo real, pero a partir de ahí, ahora mismo, como es una cosa muy nueva, se están haciendo muchos metaversos. Pues de pronto Facebook tiene uno, hay videojuegos que tienen otra, hay marcas que se hacen el suyo. No sabemos si llega un momento en el que habrá, pues como cuando las redes sociales, igual habrá 3 mundos virtuales en el que tú te metes con tu avatar y tú puedes hacer casi todo, no igual, pero bueno, con el mundo real, pues tienes tus tiendas, tienes tus salas de conciertos, tienes tus juegos con tus amigos, puedes ver películas. Esta es una película de Spielberg, que es ciencia ficción, pero como todo, siempre la realidad supera la ficción. Es un poco regular. En el que hay un mundo, la gente... tienes un mundo real que es un desastre, pero luego se ponen unas gafas, entra en un juego... Y pasan más tiempo dentro del juego que lo que es la vida real, ¿no? Bueno, si no la habéis visto, la recomiendo porque Steven Spielberg... Este es el ejemplo de Facebook, para que lo veáis. Este es un mundo virtual en el que todo es como de animación, ¿vale? Hay mundos virtuales que se parecen a la realidad, pero como aquí no hay límite, aquí es todo muy, pues, como si fueran dibujos animados y puedes hacer de todo. Hay recetas de cocina, hay juegos. Esto todavía es beta, no existe, o sea, existe, se sabe que va a salir, pero todavía no puedes entrar porque Facebook lo quiere hacer muy bien, están invirtiendo muchísimo. Y este, que es el que nos interesa ahora, Venues, es como la sala de conciertos dentro de Horizon. Entonces tú te metes aquí, esto sí que se puede ver ya, y es gratis. Tienes que tener las gafas Oculus. Veis que está Billie Eilish, entonces tú te metes como en un cine, hay varias salas. De momento son vídeos, no son conciertos en directo, pero son volumétricos. Hay comediantes, hay de todo, boxeo, documentales, tú puedes quedar con la gente. De hecho, tú te metes con tu avatar y empiezas a hablar con la gente. Entonces, imaginad la de conciertos que se pueden hacer ahí. De momento, Facebook lo está cuidando mucho y no puedes directamente decir, quiero hacer un concierto en Venues. Es como si fuera un festival que tú necesitas, pues, que el director del festival te contrate. Y aquí, pues, ellos están eligiendo determinados músicos, pues siempre empiezan con menos riesgo. Pues claro, cogen Billie Eilish, cogen Major Lazer, pero todo esto, aunque empiece con 4 personas, con muchísimo público, se va a abrir y llegará un momento en el que podamos hacer conciertos en realidad virtual, igual que los hacemos en YouTube, ¿no? Y este fue el primer ejemplo que, bueno, hubo uno anterior de un DJ que se llama Marshmello, pero este fue como el primer ejemplo que reventó la audiencia, ¿vale? Imaginaos 12 millones de espectadores a la vez. Entonces, esto es un falso directo, porque él no está allí, está grabado, pero claro, imaginaos el setup que puedes hacer, ya no es mapping a luces, o sea, es que todo.
Entonces, todas esas personas son personas que están en su casa con las gafas y son un avatar, que los avatares tú te lo haces como tú quieras. Entonces, tú puedes ser lo mismo un alien que puedes ser tú tal cual. La gente ahora mismo vota mucho, es muy de fantasía porque, claro, está probando, pero... Entonces, Travis Scott, que es un rapero famosísimo, no nos da tiempo a verlo todo, pero bueno, lo dejo un poco. Y esto era un videojuego, que es Fortnite. Yo, por ejemplo, no juego mucho a los videojuegos, pero hay 2 o 3 videojuegos que se están convirtiendo en una red social. Entonces, tú te metes en este juego que no es ni de gafas VR, esto puedes jugar en tu ordenador, en tu PC, en tu Nintendo. Y tú te metes en el juego a ver conciertos. Y ya este fue el primero que fue como a gran escala, pero ya han empezado a hacer más. Y también hay marcas que se han metido allí. Entonces llega un momento en que el mundo ficticio y el mundo real se empiezan a mezclar. Pues que fijaos cómo... No se oye muy bien. Igual es la conexión, pero fijaos visualmente cómo es. Hay una parte en la que de pronto la gente estaba dentro del agua, se imaginaos ver un concierto dentro del agua, él es gigante, y aunque él aquí está grabado, todo lo demás sí que tú puedes interactuar. Bueno, sí, pásamela. Esto, por ejemplo, que es el siguiente paso, es que hay conciertos que sí que son en directo. Esto es una empresa que se llama Wave, que es como ahora mismo la que mejor lo hace y la más grande. De hecho, les han dado millones para que sigan investigando cómo hacerlo. Y aquí es lo mismo, pero ya en directo. O sea, el artista, ella tiene un traje que tiene sensores y lo que ella hace se ve en el mundo virtual. Entonces, hay un montón de trabajo de diseño, pero la música es en directo, ella está allí, ella puede interactuar con las personas. Esto se ha hecho en VR, pero también se hizo en TikTok con el móvil. Obviamente no es tan espectacular, pero sobre todo, no es tan interactivo, pero también tuvo muchísimo éxito, que lo hizo The Weeknd. Y ella, claro, no se lo cree, porque imaginaos veros así. Y ella la llama Wonder Beast. Sí, pásame. Vale, y luego, en el otro caso, estos son artistas que tú puedes hacer conciertos en estas nuevas plataformas. Y esto es... Hay un montón de contenidos, lo que llamamos contenidos, que vale un poco todo, pues juegos, películas, vídeos. Este fue el primer juego de VR como a gran escala. Y empezaron, es un juego en el que tú tienes, este ya se había hecho con la PC normal, pero tú tienes como unos bloques que te vienen y vas dándole, ¿no?, al ritmo. Entonces es como que vas bailando y vas dándole a los cubos. Y al principio cualquier músico podía meter su canción ahí. Tú metías la canción y ellos te hacían un poco la coreografía, que son pues, los beats así más básicos. Entonces, todas las personas que juegan a ese juego iban a escuchar tu canción. Es más, se la iban a aprender, porque al ser un juego, como hay puntuación, lo haces varias veces, la gente compite. Hasta que ya empezaron, pues cogieron a los Imagine Dragons, cogieron... Este lo voy a poner porque me parece precioso. Fijaos el anuncio. Es una pena porque se ve un poco lento, pero os hacéis una idea. Este es el anuncio, pero ahora vais a ver la conexión entre cómo se juega, porque es medio coreografía, y cómo se ve en el videojuego. Billie Eilish, no sé si la conocéis, pero bueno, ahora mismo es como una de estas... Así es como tú lo ves dentro. Bueno, no te ves a ti, pero tal cual. Entonces pensar que esto ya no es una cosa solamente de... Ay, ¿le puedes dar al pause un segundo? Ya no es solamente de pues, los 4 frikis que les gustaban los videojuegos y el VR, sino que artistas muy grandes, o sea, están los Imagine Dragons, está Billie Eilish, está Major Lazer, gente que se está metiendo aquí porque sabe que es... Bueno, yo no sé si no es el futuro porque ya está pasando y no creo que nunca, obviamente...
vaya a quitar a los conciertos reales, porque no viene una cosa a quitar la otra, sino que bueno, esto está aquí y entonces yo, por ejemplo, hay cosas en el mundo virtual que no puedes hacer en un concierto real, pero nunca nada va a sustituir a una persona física, ¿no? Pero bueno, son cosas que esto se habla mucho y yo pienso que pueden convivir. Y luego este es otro ejemplo, estos son videoclips VR. Entonces, que Muse, que es una banda de rock, no sé si conocéis, pero para mí de las mejores, inglesa, pues ellos lo que hacen, lo ha hecho U2, lo han hecho, de hecho, orquestas de música clásica. Tú te metes y, claro, los videoclips ya no van a ser igual que el cine, pero bueno, aquí yo todos los ejemplos que he puesto son de música, ya no va a ser una pantalla, sino que tú te metes en el videoclip, este que es de Muse, que es como una especie de revolución, y tú ves a la gente correr, ves a los músicos ahí. O sea, hay otras versiones en las que tú simplemente ves un concierto grabado, pero esto es un videoclip. Entonces es una historia, pero claro, tú la historia la vives dentro. Entonces no es como una película, lo que cambia el storytelling es que tú puedes mirar donde quieras y cada vez que ves el vídeo, entonces es diferente. No, el de atrás. Este es un vídeo 360 que, sí, si le puedes dar, es difícil aquí el ejemplo porque no tenemos las gafas, pero este es alguien que se ha puesto las gafas y lo ha puesto en YouTube. Entonces, si tú lees vídeo 360 es que está grabado todo el entorno. Entonces, si tú lo giras, ¿ves? Tú ves que ellos están tocando aquí. Aquí hay unos camiones. Ahí hay una fábrica, luego en otro momento aparece un montón de personas, luego te viene el cantante, después te viene como un ovni de arriba, van pasando un montón de cosas según tú mires. Vale, ya está, yo creo que Vale. Entonces yo, por ejemplo, el de Muse es el más creativo que he visto orquestas que simplemente con grabar un vídeo ya lo puedes subir, pero claro, esto te da tantísimas posibilidades que lo suyo es probar. Y este es de lo último que se ha hecho, que lo ha hecho will.i.am, no sé si sabéis, el que era de los Black Eyed Peas. Y esto ya es lo máximo, que se supone que hay músicos que serán avatares. Es como la voz, el concepto de la voz, de lo que me interesa es tu voz y no cómo seas físicamente, pero el siguiente nivel, porque ellos tienen el traje que os he enseñado. Entonces, el jurado lo que ve son los avatares, no ve a la persona, nadie ve a la persona que hay detrás. Entonces, aquí ya hay gente que piensa que es muy personal, pero es verdad que para mí ahí sí que vale la voz, ahí es cómo cantas, a nadie te ve y tú te puedes inventar el outfit que tú quieras. De momento en el programa, lo que hacen es... ellos están detrás, tienen los trajes y ellos están cantando en directo. Lo que ve el jurado y el público son pantallas, pero si tú te pones gafas virtuales, tú puedes verlo en volumen, que es realmente lo divertido. Y luego ya para acabar, el blockchain y el NFT, esto es la parte menos creativa, pero esto está pasando y a mí me parece muy interesante en la música. El blockchain, ¿sabes qué es? Es una, ¿cómo se llama? Sistema de cadenas. Es la información, para validar una información, hay muchos nodos que son ordenadores y cuando muchos se ponen de acuerdo, pues dicen, vale, esta información es válida. Entonces, hay empresas ya que están haciendo, por ejemplo, smart contract, contratos entre discográficas y sellos y los artistas. Una vez que ese contrato está ahí firmado, no se puede perder, no se puede cambiar, o sea, es casi imposible. Y hay una empresa española que está haciendo derechos de autor a través de blockchain. Y esto es muy interesante porque cada vez que alguien escuchara tu música está registrado digitalmente y te llegarían los derechos. No habría intermediarios, no habría... Ay, no sé cuántas veces ha salido en la radio. No, todo lo que esté digital te llegará. Esto está tardando porque obviamente, pues claro, los que son intermediarios pues no quieren, como todo, ¿no? Pero yo creo que llegará. Y luego, por otro lado, los NFT, que es lo que ha dicho Ana, era Ana, ¿verdad? Sí. Que hemos hecho con el último álbum. Nosotros estamos con un sello que se llama Blanco y Negro, que son como muy innovadores y se han dado cuenta que hay una manera diferente pues, de consumir, no quiero decir consumir, de escuchar música, ¿vale? Entonces, por un lado sigues teniendo las plataformas de streaming, pero se está empezando a vender NFT, que son non-fungible tokens, que son como activos digitales. Y eso significa que tú tienes esa canción
o puede ser una obra de arte, o puede ser un tweet, hay muchas cosas, o un vídeo de la NBA, que esto se está vendiendo, una jugada. Y tú, por ejemplo, dices, yo quiero vender 10.000, y cada persona tiene uno que es único. Y esto, aunque parece raro, esto es una de las plataformas, hay muchas, pero esta es la nuestra. Lo que hace la gente ahora colecciona es como un álbum. Entonces, como cuando de pequeños teníamos el álbum de cromos, pues esto es igual. Tú compras unos sobres en los que te vienen, por ejemplo, estas plataformas de música electrónica. Pues yo sé que me van a llegar 5 NFTs de música electrónica. Puede ser un vídeo en directo de tu DJ preferido, puede ser un texto, puede ser una canción, pero con una versión diferente que no esté en Spotify. Tú lo compras y después hay un mercado de reventa en el que la gente colecciona. Entonces, el concepto de álbum ya no es como antes, porque no es, bueno, tengo un álbum con estas canciones, esto está cerrado y esto es así. Y el concepto de singles también ya como que ya pasó en esta plataforma. Ahora es un concepto de colección. Entonces, yo, por ejemplo, en el álbum que hemos hecho de Monster in Labyrinth, que tiene toda una historia detrás, tiene como los textos de la historia de cada tema, tiene un muñeco que es de realidad aumentada. Todo esto tú lo vas poniendo, entonces si a la gente le gusta la historia, pues lo va coleccionando y lo va intercambiando. Y esto se está haciendo ya muchos artistas. Pues Grimes, por ejemplo, que salía en el anterior, que es una artista americana muy famosa, se están ganando millones ya porque la gente... pues bueno, como en todo, los coleccionistas son los fans muy fieles y pagarían lo que sea por esto, pero que se venden muchísimas cosas. Y bueno, yo creo que he hecho así un resumen muy rápido. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien de tiempo? Vale. Y pues nada, si tenéis alguna pregunta. Hola, Ariadna. Muchas Hola. gracias por la presentación. Te quería preguntar si tienes conocimiento de aplicaciones en música clásica que ya se hayan realizado. Sí, he visto que hay instrumentos que ya se están haciendo, sobre todo de percusión, pero se está investigando en hacer instrumentos también afinados. Hay, por ejemplo, en el mundo de la musicoterapia hay muchos instrumentos como simplificados que la gente puede ponerse las gafas y tocar. Y también hay vídeos en una de las aplicaciones que he puesto el vídeo 360, que son videoclips, ¿vale? Una de estas ya hay conciertos de música clásica en VR. Pero es verdad que todavía, yo creo que es un mundo que por eso me hacía mucha ilusión venir aquí, porque creo que hay mucho hueco para hacer muchas cosas. Porque igual que en el pop, es verdad que el concepto fantasía como que ya está más, ¿no? Es más intrínseco, pero claro, se puede hacer tanto. Entonces, la plataforma está ahí, la tecnología está ahí, pero tiene que venir alguien y decir, pues mira, quiero hacer un concierto de música de una orquesta sinfónica, pero que de los instrumentos salgan fuegos artificiales y que detrás hay un monstruo que sea pues Mozart gigante. O sea, es que no hay límite. Entonces, ahí hay mucho que hacer y la tecnología ya está ahí y se puede hacer. Sí, puedo, sí. ¿Y te parece que la calidad del audio también se está desarrollando suficientemente en los aparatos que la gente puede tener en casa o donde sea para realmente disfrutar de la música clásica, que quizá requiere otro tipo de desarrollos que otros estilos musicales? Sí, es que no me ha dado tiempo a hablar de todo, pero luego lo del Spatial Sound, que bueno, la gente lo llama ambisónico, hay un poquito ahí de duda el 8D, el 4D, pero bueno, hay una forma de grabarlo diferente, que tiene una mezcla diferente en el que tú, asemeja a cómo lo iría una persona que estuviera en el sweet point, en el sweet spot, o sea, donde tú quieres oírlo, ¿vale? Que sería en un patio de butacas en el medio. Se mezcla para que tú escuches como si estuvieras en un patio de butacas. Si yo me muevo, cambia porque está mezclado para esto. Y las gafas ahora mismo son como una especie de diadema, cada vez va avanzando más, tienen los micrófonos metidos. Luego hay sistemas que están, como en los cines, y se hace el surround con varios altavoces, pero normalmente para lo que es el consumo individual, que sería con las gafas, ya suena muy bien y está mezclado a conciencia. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos bandas sonoras, yo hago la parte de composición, mi socio hace la parte de producción y después hay una persona de VR que se dedica a que eso suene bien en VR. O sea que sí que está muy conseguido. Esta, que es la que nosotros usamos, ¿vale? Esta es para música electrónica. Pero de momento tienes que hacerlo manualmente.
Entonces, aquí, por ejemplo, tú te puedes inscribir, mandas tus temas y ellos te hacen como los intermediarios, que puede ser una discográfica o una persona que se dedique a esto, te hacen como los paquetes para convertir un audio en NFT, pero lo puede hacer cualquier persona. No sé si tenemos alguna pregunta más en sala, alguna mano más levantada. Tenemos más en Zoom, en cualquier caso, continúo con el Zoom. María Jesús Lorenzo quiere que vuelvas a explicar el tema de derechos de descarga digital, si podías volver a incidir sobre ese tema. Vale, pues el blockchain lo que hace es que si tú, yo por ejemplo tengo una composición y yo en vez de registrarla en algún intermediario, yo la registro ahí. Esto tiene un código y esta información, todos los nodos del blockchain, hay muchas redes de blockchain, yo no soy experta, pero hay varias, pero son fiables. Cuando yo registro mi tema ahí y todos los nodos dicen que esta información es correcta, ese tema ya es mío y cada vez que alguien lo escuche, la plataforma de streaming o en la que escuche van a darme los royalties directamente a mí. No tengo que ir a ningún intermediario. Así es como funciona. Entonces facilita un poco más las cosas en ese sentido, ¿no? Claro, lo que pasa que como es una tecnología, no es tan nueva, pero todavía la gente no está tan familiarizada, no tienen un volumen tan grande como para que todo el mundo se anime y vaya tan rápido como debería, pero va a pasar dentro de nada. Cuestión de tiempo, ¿no? Como todo en esto. Sí, como todo. Tenemos una siguiente pregunta. Emilio Castellanos dice, ¿cómo piensas que las pequeñas compañías o agrupaciones de música clásica podrían aprovechar estas plataformas y hacerlo más rentable? Lo digo por los costes, puntualiza Emilio. Vale, esto es como todo. Cuanto más gente lo haga, menos serán los costes. Hay maneras que son relativamente asequibles. Tú puedes hacer un vídeo 360, que esto es una cámara, que son unas cámaras como una bola que tienen por varios lados, y los micrófonos igual, en vez de ser un micrófono estéreo, pues es un micrófono que tiene varias salidas y graba todo a la vez. Esto no es una cosa carísima, y simplemente teniendo un vídeo 360 de una representación pues de una ópera, de un concierto, esto ya tú lo puedes subir a una plataforma de VR que tienes que ver cuál es la tuya, pero por ejemplo cuando salga la de Facebook va a haber conciertos de todo y seguramente pues una institución como esta puede tener su teatro en este mundo y que pasen allí conciertos. De hecho, hay otra cosa que no me da tiempo a hablar, pero es el Earth 2, que se está vendiendo como el mundo, pero en un doble. Y muchas empresas están comprando como su hueco y muchas instituciones están comprando y festivales de música están comprando su hueco para que tú camines por ese mundo, hay un festival de música y puedas darle un concierto. Entonces, lo que hemos visto de los avatares con toda la fantasía, eso ahora es mucho más caro y es más difícil de hacer, pero lo que es una grabación 360 de una orquesta a la que le puedes añadir efectos, va a pasar. Y después, dentro de nada, va a haber otros metaversos en los que tú vas a poder van a venir como con plantillas, pero no en plantillas en el mal sentido, sino que van a tener como un setup ya hecho y tú pues lo ajustas a lo que quieres. Esto, por ejemplo, en AltSpace, que es uno de los otros metaversos, es una red social VR. Pues tú tienes un salón como este, pero luego digo, vale, pues mira, yo como es mi concierto quiero poner aquí mi nombre, quiero poner aquí un oso gigante y hay unas velas. Esto ya se puede hacer, por ejemplo, en AltSpace y lo único que necesitas es una persona que le dedique tiempo y lo sepa hacer, pero no es carísimo. Ay, perdona, y para lo de monetizar, se pueden vender entradas igual que en el mundo real. Obviamente, las entradas son más baratas, pero porque puedes vender indefinido. O sea, que se puede monetizar, no es solo la parte de ay, cómo mola, sino que no, que es que esto va a ser una industria rentable. Sí, porque Emilio preguntaba también por el tema de los costes. Sí. Tenemos un comentario, pregunta. Alejandro dice, gracias por tus datos a nivel económico y social. ¿Crees que en un futuro no tan lejano la música virtual puede ser asequible para todas las personas? Me refiero a si va a ser fácil adquirir recursos y conocimientos acerca de los conceptos que has explicado. A ver, lo de los conocimientos, yo, por ejemplo, todo lo que sé lo he buscado, y con el flamenco me pasa igual. Cuando de verdad te apasiona algo, tú buscas y la información está ahí. En Internet está todo y tienes que buscar, pero ahora mismo no está ordenado para que tú empieces a ver cursos sobre esto, pero la información está ahí
y la tienes que buscar, pero te tiene que apasionar mucho. Y poco a poco, pues como todo, igual que ahora hay cursos de marketing digital y al principio la gente no sabía ni cómo usar Twitter y ahora hay un máster sobre marketing online, esto está pasando, hay cursos y cada vez estarán más desarrollados. El problema de esto es que la información cambia tan rápido que no puedes hacer un curso de un año a otro porque es que mañana yo hago esta presentación y ha salido algo nuevo. Eso por un lado. Y lo que dices de rentable, pues, por ejemplo, las gafas Oculus ahora cuestan, me parece, un 350, que, bueno, es bastante, pero ahora mismo como se ve como entretenimiento, pero cuando las gafas, hay otras gafas que las otras que he mostrado de Unreal, que son más baratas, más ligeras, que tú vas a ver cosas del mundo real encima, o sea, que las vas a usar en el día a día, no solo para entretenimiento. Eso, en cuanto baje el coste, que va a pasar porque cuanto más gente lo compre y más gente esté familiarizada con esto, no tendremos móviles. Usaremos eso y la gente ahora, pues igual que te compras con tu línea pues un plan para tener el móvil que te gusta, pues vas a poder tener pues unas gafas. Parece que nos hablas de una película de ciencia ficción, pero también comentas que en un futuro no demasiado lejano esto va a ocurrir de verdad y va a estar absolutamente al alcance de todo el mundo, las gafas ¿no? ya están ahí, lo que pasa que yo entiendo que Sí, todavía, pero... creo que cuando baje un poco más el precio y las tenga más gente, es un círculo, pues se hará pues como ahora el móvil. Lo de siempre, a mayor demanda, pues estará más fácilmente accesible. Tenemos otra pregunta también a través del Zoom, de Ruth Alonso Jartín, que dice, ¿conoces la aplicación Lola? Sirve para hacer conciertos online con músicos en diferentes países. Pues esa justo no, pero bueno, hay un montón. Pero bueno, le puedes escribir si es en VR o es plataforma normal, porque como eran nuevas tecnologías, yo he puesto así como lo último, pero es verdad que hay, de hecho, esta que salió que era solo de audio, no me sale el nombre. Bueno, en la pandemia salieron muchas aplicaciones que podías hacer conciertos online con una cámara y que bueno, que también está muy bien, pero el audio era difícil si querías tocar con alguien. Entonces podías hacerlo desde tu casa. Y después llegó esta aplicación, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, y como solo era audio, no era vídeo, pues empezó la gente a hacer conciertos aquí e incluso se puso todo el casting del Rey León, se conectaron y sonó bien. Y ahí ya la gente dijo, wow, voy a empezar. Entonces, esa justo no la conozco, pero hay unas cuantas. Bueno, pues quedamos a la espera si contesta Ruth. No sé si hay alguna pregunta aquí en la sala. Bueno, además también ya hemos superado un poco el tiempo previsto. Si no contesta Ruth, yo creo que ya podemos ir agradeciendo a Ariadna. Bueno, pues muchas gracias, ha sido interesantísimo. Tenemos muchísimo que aprender, efectivamente, en tecnología inmersiva, en realidad virtual. Y, bueno, pues como dices, va a revolucionar nuestras vidas, así que cuanto antes nos pongamos al día, pues muchísimo mejor. Muchísimas gracias a todos también por participar y un aplauso para Ariadna Castellanos. Gracias.